Es raro que los pacientes de cáncer fallezcan directamente por el cáncer. La mayoría de las personas que fallecen en el hospital hoy en día mueren por otras causas, pero no se informa de esa manera. La detección temprana es sumamente importante. En las enfermedades más comunes, si se diagnostican a tiempo, son más fáciles de manejar. Tomando el cáncer como ejemplo, si un tumor es pequeño, es más fácil de operar y si se administra medicación, esta penetra en el cáncer y el tratamiento es relativamente exitoso. Pero si el tumor se hace grande, es difícil que los medicamentos penetren hasta el centro. Actúan solo en la superficie y en el interior del tumor no solo hay cáncer, sino también una compleja mezcla de inflamación, necrosis y otras cosas, lo que genera muchas células resistentes a los medicamentos. Tanto la medicación como otras inmunoterapias son más efectivas cuanto más pequeño es el tumor. Por eso, la detección temprana es crucial. En la etapa 1 generalmente no hay síntomas. En las etapas 2 y 3 aparecen los síntomas. Se sienten sin energía, fatigados. Esto se debe a que los ganglios linfáticos están conectados a los vasos sanguíneos y si estas vías se bloquean, la circulación se ve afectada. Por lo tanto, aunque coman, la absorción no es buena, la digestión es deficiente y el hígado no almacena bien los nutrientes. Así que el síntoma más común es simplemente la fatiga. Cuando una persona mayor de 40 años se siente fatigada, siempre debe considerar la posibilidad de cáncer. Sin embargo, aquí la gente trabaja mucho y sufre mucho estrés mental, por lo que si se sienten cansados o pierden peso, a menudo piensan que es simplemente porque han trabajado demasiado o no han dormido lo suficiente. La mayoría de las personas tienden a autodiagnosticarse con explicaciones positivas en lugar de negativas, lo que a menudo retrasa el diagnóstico. Cuando se realiza un diagnóstico temprano, se recomienda la cirugía. La tecnología de imagen ha mejorado tanto que ahora se calcula todo de antemano y se realiza cirugía robótica. La cirugía robótica es aquella que se hace insertando instrumentos similares a pinzas. Aunque las máquinas y la técnica comenzaron en Estados Unidos, ahora los médicos de allí vienen a nuestro país a formarse. En mi opinión, los cirujanos de aquí, al realizar una cirugía robótica, hacen en 1 hora lo que a un cirujano estadounidense le llevaría 3. La gente de aquí es así de rápida, quizás por eso los efectos secundarios son mucho menores y los resultados del tratamiento son mejores. En cuanto a la cirugía, no hay duda de que la gente de aquí tiene la mejor destreza manual del mundo. Aún así, hay bastantes personas que me preguntan si sería mejor ir a tratarse al extranjero. Yo siempre les digo que de ninguna manera, que no hay ni una sola razón para hacerlo. Lo que llamamos un cáncer malo es, en primer lugar, aquel que se diagnostica tarde. Los cánceres comunes en nuestra población, como los del sistema gastrointestinal, cáncer de esófago, de estómago, de hígado, de páncreas, de vías biliares, de intestino, de recto, de vejiga, se desarrollan dentro del abdomen. Los síntomas solo aparecen cuando el tumor crece lo suficiente como para presionar órganos adyacentes, especialmente vasos sanguíneos y nervios. Además, los síntomas se manifiestan cuando el tumor ha crecido tanto que bloquea un conducto. Hasta entonces no hay síntomas, por lo que la mayoría de los diagnósticos son tardíos. Para cuando aparecen los síntomas, la oportunidad de operar suele ser solo del 10%, una cifra muy baja. Por eso la mayoría, aunque quieran operarse, son diagnosticados demasiado tarde para poder hacerlo. Si se opera desde el principio un cáncer de este tipo, a menudo hay células invisibles al ojo humano en los alrededores, lo que facilita que se extienda aún más durante la cirugía. Por eso, en la mayoría de los casos, primero se administra un tratamiento como la quimioterapia durante 3 o 6 meses antes de proceder. Hay muchos tipos de cáncer. Tenemos unos 25 órganos principales y en cada uno de ellos puede haber unos 20 tipos de cáncer, lo que suma unos 500 tipos en total. Antiguamente se hacía una biopsia y se concluía diciendo es un adenocarcinoma o algo similar.
Pero ahora no es así. Ahora se realiza un análisis genético exhaustivo. De esta manera se determina fundamentalmente si es un cáncer malo o un cáncer bueno. El cáncer progresa debido a mutaciones genéticas, por lo que un cáncer malo puede empeorar si se opera desde el principio. La cirugía es un gran estímulo para el cuerpo. Es como cuando tenemos una herida en la mano. Si la rascamos continuamente, empeora mucho. Si la rascamos, se produce una alergia y empeora. Hay que dejarla en paz. Además, la cirugía solo elimina lo que es visible, pero las células cancerosas no son visibles. Lo que se ve es el tumor cuando se ha formado una masa. En un tumor de 1 centímetro hay al menos 100.000 millones de células cancerosas. Y esas células no están quietas. Son organismos vivos que se mueven, viajan a través de los ganglios linfáticos cercanos, los cuales están conectados a los vasos sanguíneos. Así, circulan por todo nuestro cuerpo. Sin embargo, cuando se multiplican, lo hacen en su hogar. El cáncer de mama en la mama, el de pulmón en el pulmón, cada uno tiene su propia casa. Antiguamente se pensaba que extirpándolo todo se solucionaría, pero al extirparlo pronto aparecía en los huesos, el hígado, el cerebro. Así se descubrió que las células que circulan, al perder su hogar original, construyen una segunda casa en otro lugar. Por eso, en los hospitales más famosos, el tratamiento principal es la terapia con medicamentos, porque el cáncer es una enfermedad sistémica y genética. En última instancia, el tratamiento farmacológico es la terapia fundamental. Si un análisis genético revela que es un cáncer malo, no se opera de inmediato. Se utiliza un tratamiento sistémico como la quimioterapia o la inmunoterapia. Así se debilita o se eliminan las células circulantes y luego solo se extirpa la masa restante. Ese es el tratamiento moderno. Lo que llamamos cáncer bueno son los cánceres del sistema hormonal, tiroides, próstata, mama. Todos son hormonales. También los de útero y ovario. Los cánceres hormonales no son tan malignos. La mayoría son de crecimiento lento y gradual. Algo que todos los pacientes de cáncer y sus familias deben saber es que los efectos secundarios varían enormemente de una persona a otra. Algunas personas lo sufren de forma severa, otras de forma leve y algunas no tienen ningún efecto secundario. ¿Y quiénes son los que no tienen efectos secundarios? Nadie lo sabe hasta que se prueba. Generalmente la etapa 1 es la inicial y la etapa 4 suele significar que se ha extendido a los huesos. Eso es lo que se conoce como etapa terminal, pero hoy en día eso ya no tiene mucho significado. Es una idea anticuada porque el cáncer tiene células invisibles circulando por todo el cuerpo. Y antiguamente las etapas 1, 2, 3 y 4 se clasificaban solo en base a lo que era visible. La quimioterapia es la misma para la etapa 1 que para la etapa 4. Su objetivo es matar todas las células del cuerpo, incluidas las invisibles. Por lo tanto, no hay razón para desanimarse por un diagnóstico de etapa terminal. El tratamiento es el mismo, ya sea en etapa inicial o terminal. Es raro que un paciente de cáncer muera por el cáncer. La mayoría fallece por inflamación, por neumonía. Esto se debe a que con la quimioterapia el tracto gastrointestinal queda devastado. La parte más delicada de nuestro cuerpo es la mucosa gastrointestinal. Cuando entran estos medicamentos tan fuertes, todas las células de ahí se dañan. Y si las células de la mucosa están dañadas, no pueden absorber los nutrientes correctamente. Además, como a menudo tienen fiebre, se usan muchos antibióticos. Pero incluso sin ser pacientes de cáncer, uno de los problemas aquí es el abuso de antibióticos. Se da un medicamento que crea otra enfermedad. El resfriado es un virus en la mayoría de los casos. Usar antibióticos no sirve de nada. Sin embargo, si vas al médico por un resfriado, por lo que sé, en la mayoría de los casos te recetan antibióticos. Esos antibióticos, por supuesto, matan a algunas bacterias, pero lo más importante es que en nuestro intestino viven entre 100 y 200 billones de bacterias. En nuestro cuerpo solo hay 10 billones de células. En el intestino hay entre 10 y 20 veces más bacterias que células. Todos las tenemos.
La mitad son bacterias buenas, como los lactobacilos, y la otra mitad son bacterias malas de varios tipos. Estas se mantienen en equilibrio. Pero si se usan antibióticos o si hay mucho estrés, el estómago produce mucho ácido. Este ácido baja al intestino y puede matar a las bacterias buenas. Entonces, el equilibrio con las bacterias malas se rompe y estas bacterias, que deberían permanecer en el intestino, escapan. Viajan a los pulmones y causan neumonía. Y al escapar mutan porque el ambiente es diferente en el intestino que en los pulmones. A esto en inglés se le llama superbug, superbacteria. Al salir mutan constantemente y siguen mutando incluso en los pulmones. Hoy en día las personas que fallecen en los hospitales, incluso si no es por cáncer, mueren por esto. Simplemente no se informa. Hay que cuidar el intestino. Si el intestino está mal, no se pueden tener pensamientos positivos. Si los pensamientos son negativos, el intestino no funciona. El intestino y el cerebro están directamente conectados por nervios. La sustancia más necesaria para el cerebro es la serotonina, que es crucial para conectar las células nerviosas. Y se produce en el intestino. Y lo que es más importante, la quimioterapia daña las células cerebrales. Por eso la mayoría de los pacientes cambian de personalidad. Se vuelven como niños. Incluso una persona sana a los 80 años se vuelve como un niño. El cerebro envejece. A los 80 la memoria se reduce en un 30% en comparación con los 20 años. Y no solo la memoria, el oído, todo se deteriora. Todas las hormonas que produce el cuerpo disminuyen. Los músculos se debilitan. El cerebro se desarrolla de abajo hacia arriba. El lóbulo frontal no se desarrolla completamente hasta los 20 años. El lóbulo frontal es el que se encarga del juicio racional. Lo que diferencia a los humanos de otros animales es este lóbulo frontal. El resto es igual. Pero a partir de los 60, la degeneración comienza por el lóbulo frontal. Si el lóbulo frontal se daña, no se puede hacer un juicio racional. Uno se vuelve emocional, se enoja fácilmente, se vuelve terco y no escucha. Se vuelve como un niño, queriendo que todo se haga a su manera. Como las células cerebrales están dañadas, los cónyuges o hijos que no lo entienden lo pasan muy mal. No comprenden por qué esa persona ha cambiado de repente. Aunque le aconsejen que coma y beba bien, cuanto más le insisten, menos caso hace. Si le dices que coma, no come. Si le dices que beba, no bebe. Hay que entender esa lógica y en lugar de hablar, simplemente dejarle la comida a su alcance. Si le dejas en paz, comerá y beberá solo. El tejido cerebral y la fuerza muscular se fortalecen cuanto más se usan. Otros tejidos, en cambio, se desgastan con el uso. Los pulmones, el corazón, el estómago, el hígado se deterioran con el uso. Si una persona mayor no se mueve y se pasa el día tumbada, morirá antes. Esas personas son las que más necesitan hacer ejercicio, usar más la cabeza, leer más libros, también deben escuchar más música. Esa es la verdad fundamental de la salud. Muchos pacientes de cáncer aquí, después de terminar el primer ciclo de tratamiento, no hacen nada por miedo a una recaída. Simplemente se consumen por la preocupación, dicen que podría volver, piensan y se paralizan. En Estados Unidos no hay nadie que deje de trabajar por tener cáncer. Siguen trabajando mientras reciben tratamiento y después. Pero aquí, si a alguien le diagnostican cáncer, deja de trabajar. Por eso el tratamiento no funciona. Y después del tratamiento no pueden mantener su estado porque no tienen energía. Desde la antigüedad se dice que hay que presumir de las enfermedades. Los estadounidenses, cuando se enferman, lo anuncian a los cuatro vientos. Ayudadme, dicen, especialmente a los amigos. Aquí es todo lo contrario. Piden que sea un secreto absoluto, que no se lo digas a nadie. Eso es un gran error. Los estadounidenses lo anuncian de inmediato. Si alguien se enferma, todos se reúnen para rezar. Y como a la persona le cuesta comer, cada uno le prepara algo que le guste y se lo lleva. Así que, por compromiso y para comer juntos, lo aceptan. Pero aquí, como la gente tiende a evitar las visitas, no comen ni hablan con nadie. Ni siquiera sus amigos más cercanos se enteran y como no piden ayuda,
Luego están las personas muy mayores o las que ya padecen enfermedades crónicas como problemas cardiovasculares y ya están sufriendo. Para estas personas, un tratamiento tan fuerte como la quimioterapia es una carga mucho mayor. Para ellos se recomiendan tratamientos con menos efectos secundarios como la inmunoterapia o los cuidados paliativos. Y sobre todo hay que infundir en la familia una determinación y un pensamiento positivo. Hay que explicarles que aunque el tratamiento contra el cáncer no pueda curarlo por completo, si luchan y lo superan, pueden llevar una vida normal. El tratamiento del cáncer no se logra solo con medicamentos, cirugía o radiación. Los médicos pueden tratar el cuerpo físico, pero no pueden hacer nada por la mente o el espíritu de la persona. Sin embargo, la familia cercana es la que mejor conoce la mente de esa persona e incluso su espíritu. Por eso se necesita su ayuda. Incluso en los hospitales de cáncer de Estados Unidos, si un paciente dice estoy agotado, me muero, le responden pues come y bebe cualquier cosa que te dé energía. Es lógico recibir tratamiento mientras se consumen esas cosas. Así todo el cuerpo se fortalece y todo mejora. Pero extrañamente aquí, si un paciente dice algo así, los médicos le prohíben volver a hacerlo. Es algo que no entiendo. Se necesitan muchas terapias complementarias además de los tratamientos conocidos. Como todos los tratamientos tienen toxicidad, los hospitales de cáncer en Estados Unidos, al darse cuenta de que la medicina occidental tiene sus límites, han empezado a integrar algo parecido a la medicina oriental. Han pensado, esta medicina tradicional que lleva miles de años debe tener algo que pueda ayudar. Y la han promovido mucho. Por ejemplo, con la quimioterapia, el sistema gastrointestinal se debilita, lo que provoca náuseas. Tés como el de jengibre son buenos para eso, así que se recomienda beberlos continuamente. En lugares como Harvard usan fórmulas herbales tradicionales similares a nuestros tónicos reconstituyentes mientras administran el tratamiento. Y si un paciente dice estoy agotado, me muero, le responden pues come y bebe cualquier cosa que te dé energía. Si el ginseng es bueno, le dicen que coma ginseng, lo recomiendan todo, pero extrañamente aquí, si los pacientes mencionan algo así, los médicos les prohíben volver a hacerlo. Es algo que no entiendo. Si se trata de una hierba desconocida que podría dañar el hígado, es comprensible ser cauto y desaconsejarla. Pero cosas ampliamente conocidas como los hongos o el ginseng deberían ser recomendadas y alentadas. Sin embargo, los médicos aquí, si se usa algo diferente a lo que ellos prescriben, lo prohíben por completo. Los efectos secundarios varían de persona a persona, por lo que es difícil hablar en términos generales. Sin embargo, para que un paciente reciba bien el tratamiento, debe mantener su fuerza física. Una persona sana debe llevar una dieta saludable, pero una persona enferma debe llevar una dieta nutritiva. Así podrá soportar el tratamiento. Hay muchos alimentos buenos como las bayas, fresas, arándanos, moras. Estas bayas contienen mucho hidrógeno. El hidrógeno se une al oxígeno inestable, los radicales libres que destruyen el ADN. Así que si se consumen en grandes cantidades, se suministra mucho hidrógeno que se combina con el oxígeno o para formar agua. Así se elimina por la orina. Ya existen muchos medicamentos basados en este principio. El Fucoidan es un medicamento muy utilizado en Japón, un componente extraído de algas como el wakame y el kombu. Pero algo aún mejor es el alga Ecklonia kawagamtae, que crece en el fondo del mar. ¿Por qué es tan conocida en Japón desde hace más de 100 años? Porque las tortugas viven al menos 200 o 300 años. Al estudiar a estas tortugas se descubrió que solo comían wakame, kombu y Ecklonia kawa. Recientemente, científicos de la alimentación de aquí analizaron la Ecklonia kawa recolectada en el Mar del Sur y descubrieron que contenía más polifenoles que la japonesa. Los polifenoles previenen la inflamación. También contiene flavonoides, que previenen el cáncer. Por eso el año pasado una prestigiosa universidad local realizó un ensayo clínico y como se esperaba los resultados fueron muy buenos y sin efectos secundarios. Es lógico recibir tratamiento mientras se consumen estas cosas, así todo el cuerpo se fortalece y todo mejora.
Rechazar estas cosas y prohibirlas no tiene ningún sentido. Para recibir tratamiento hay que mantener la fuerza física, por lo que la dieta nutritiva debe centrarse en las proteínas. Por la mañana, para consumir muchas proteínas están los huevos. Se pueden cocer varios y por la mañana simplemente comerlos. Pero comer muchos huevos cocidos sin más puede ser insípido y aburrido. Por eso hay que envolverlos en alga nori. El nori es una proteína vegetal excelente. Los productos de algas marinas tienen componentes beneficiosos para la salud. Y como tiene un poco de sal, es más fácil de comer. También las patatas se pueden cocer y envolver en nori para comerlas por la mañana. No hay que comerlas solas. El tofu también se puede cortar en rodajas finas, calentarlo un poco y envolverlo en nori. Hoy en día el nori viene en porciones pequeñas, fáciles de comer. Si tienes dinero, puedes envolverlo en Ecklonia cava, pero la Ecklonia cava no tiene sal. Una persona me contó que, tras mi recomendación, envolvía la comida primero en Ecklonia cava y luego en nori por fuera. Eso es genial. Hay que centrarse en las proteínas. ¿Por qué? Porque la proteína es como los ladrillos o las columnas de una casa. Para que la casa no se derrumbe, los ladrillos deben ser fuertes y lo que nos fortalece es la proteína. Las grasas también son importantes para nuestro cuerpo, especialmente para los niños en crecimiento y para el sistema inmunitario. Las grasas saturadas son malas, pero las insaturadas son buenas y necesarias para el cuerpo. Se encuentran principalmente en el aceite de oliva. Hoy en día los restaurantes de lujo fríen todo con aceite de oliva. Hay gente que lo bebe como si fuera vino, con aperitivos. Usar aceite de oliva para freír es una buena costumbre. Las grasas malas, las grasas saturadas, son las que forman el colesterol de baja densidad. Este colesterol, al entrar en el cuerpo, se adhiere a las paredes de los vasos sanguíneos, estrechándolos. Cuando un vaso se obstruye más del 70%, se empiezan a formar coágulos trombos. Si un trombo se desprende, puede viajar a los capilares más pequeños y bloquearlos. Así es como se producen los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares. Para que cada órgano funcione correctamente, necesita recibir suficiente sangre, pero si los vasos sanguíneos empiezan a obstruirse, llega menos sangre, menos oxígeno y la función de cada órgano se deteriora inevitablemente. Por eso la panceta o los cortes de cerdo muy grasos son uno de los peores alimentos. Antes de los 40, al comerlos, el cuerpo produce suficiente lipasa, una enzima que los disuelve, pero a partir de los 40 la producción de todas las enzimas y hormonas disminuye. En cuanto a los nutrientes, los carbohidratos son buenos para dar energía, pero también causan muchos problemas como la diabetes. Decir que los carbohidratos son malos y no comerlos en absoluto tampoco es bueno. Entre los carbohidratos, el arroz blanco y la harina blanca son prácticamente azúcar puro. Aparte de eso, la harina de trigo sarraceno o el arroz integral también los contienen, pero en mucha menor cantidad. Hay que acostumbrarse a usar esos. La comida deliciosa suele ser dulce y grasienta, que es la comida mala. La comida deliciosa en realidad debería considerarse una medicina. Antes de los 40 el cuerpo produce suficientes enzimas para disolverla y la insulina también funciona bien. Así que, aunque se coma mucho dulce, el cuerpo tiene la capacidad de descomponerlo. Pero después de los 40 esta capacidad disminuye progresivamente. El cerebro recuerda estos sabores deliciosos durante mucho tiempo, mucho más que los sabores insípidos, y nos lo recuerda constantemente. Y las costumbres adquiridas en la infancia son difíciles de cambiar, se mantienen. Prevenir el cáncer significa prevenirlo basándose en una dieta saludable. Una dieta saludable no solo consiste en evitar factores de riesgo como la panceta, las frituras y los dulces, sino también en prevenir todas las enfermedades y la inflamación crónica. La inflamación promueve todas las enfermedades, especialmente el cáncer, al alterar los genes. Sin embargo, una vez diagnosticado el cáncer, se debe seguir una dieta nutritiva. Para
regenerar los tejidos destruidos y seguir recibiendo quimioterapia, el cuerpo se debilita, las piernas flaquean por la destrucción de tejido, así que para reponerse hay que comer y beber bien. En cuanto a la carne, otras carnes al entrar en el cuerpo se vuelven ácidas y eso es malo. La ternera y el cerdo tienen grasa mala en los tendones y esa grasa para alguien que a los 60 años ya tiene problemas vasculares no es buena. Por eso la carne de pato o de cabra son magras, apenas tienen grasa mala, solo hay que quitar la parte visible de la grasa y curiosamente estas carnes al entrar en el cuerpo lo alcalinizan, no lo acidifican. Si se come la carne demasiado rápido, el estreñimiento es inevitable y el estreñimiento causa cáncer de colon. El agua se absorbe rápido, pero los trozos de carne tardan en absorberse, lo que aumenta la presión en el intestino. Entonces, las paredes del intestino se debilitan y se forman divertículos. Las heces, que son residuos llenos de bacterias, se meten ahí y causan inflamación. Entonces aparecen los pólipos y los pólipos se convierten en cáncer. Hoy en día la gente aquí come mucha carne, por lo que es inevitable que haya muchos casos de cáncer de colon. Pero la causa no es la carne en sí, sino el estreñimiento que provoca. Para prevenir el estreñimiento, al comer carne hay que comer una gran cantidad de verduras. Hay que comer alimentos con fibra y al comer hay que masticar durante mucho tiempo. Hay que convertir la comida en polvo con los dientes. Los pacientes de cáncer pueden tomar un buen caldo de huesos. Si pruebas un buen caldo de huesos tradicional, como el que hacen en algunos lugares, verás que le quitan toda la grasa. No tiene ni una gota de grasa. Beber ese caldo, que es caldo de carne, es muy bueno para el cuerpo. Para quienes también desconfían de eso, el pescado es la mejor opción. El pescado es rico en proteínas y tiene mucho omega 3 que previene enfermedades cardiovasculares. Una dieta basada en pescado es lo que ahora se conoce como la dieta mediterránea. La dieta mediterránea se basa principalmente en verduras, pescado y frutos secos. Yo no soy muy partidario del vegetarianismo estricto. La gente solo quiere vivir mucho, pero sin la alegría de vivir. El placer de comer es importante en la vida, pero el placer de comer una variedad de alimentos es diferente a comer solo verduras. Quienes se esfuerzan solo por vivir mucho pueden conformarse con comer solo verduras, pero desde el punto de vista de la salud yo creo que no es bueno. Hay que comer de todo. Nuestro cuerpo quiere una dieta equilibrada, variada, con las cantidades adecuadas. Si por ser bueno se come una cantidad exagerada de una sola cosa, se desequilibra con el resto y puede ser peor. Sobre todo, nuestro intestino debe estar fuerte. Por eso, los mejores alimentos son los fermentados, como el yogur, el kéfir, la sopa de miso, el chucrut, acompañados de arroz integral o pan de centeno y ensalada. Es lo que comíamos de niños en el campo. Yo ya tengo 82 años y si miro a mi alrededor, a los amigos con los que crecí en el campo, especialmente los que pasaron dificultades en la posguerra, no hay ni uno que no esté sano. Todos están sanos con más de 80 años. Sin embargo, los amigos que conocí en la ciudad, en la universidad, son pocos los que están sanos. Me pregunto por qué y creo que es, en primer lugar, por caminar. Nosotros en el campo para ir a la escuela caminábamos kilómetros todos los días. Aquí la gente coge el metro, el autobús. El caminar se ha debilitado. Yo ahora juego al golf y puedo caminar los 18 hoyos sin problemas, sin usar el carrito. Ninguno de mis amigos camina. No pueden. Esa es la diferencia. Y comíamos arroz integral, ensalada, sopa de miso. Eso mantenía el intestino muy fuerte. Yo en toda mi vida nunca he tenido diarrea ni estreñimiento, ni una sola vez. He ido a la India varias veces y allí, aunque te alojes en los mejores hoteles, no hay nadie que no sufra problemas estomacales después de comer. Fui con un grupo de estadounidenses y todos tuvieron diarrea, pero yo no sé cómo nunca me he puesto malo. Y es que a mí todavía hoy me encantan los alimentos fermentados como la sopa de miso. Si alguien me invita a comer y me pregunta qué quiero, le digo que un buen plato de lentejas o una sopa de miso
La gente que me quiere agasajar me mira como si estuviera bromeando y me llevan a un asador a comer solo carne. Entonces les digo, ¿para qué vamos a gastar dinero en comida mala? La comida fermentada, el arroz integral y la ensalada son los mejores alimentos. Los más saludables aumentan los probióticos, el arroz integral y los alimentos fermentados contienen los mejores probióticos, son alimentos fermentados. Siempre insisto en que existe una hormona sobrehumana llamada daidorfina que es 4000 veces más potente que la endorfina. Puede provocar milagros que no podemos ni imaginar. En cuanto a los hábitos de vida, el mayor problema que veo aquí es, sin duda, el estrés. El estrés impide que nuestro cuerpo produzca oxígeno correctamente. El aire entra y mediante la oxidación nuestro cuerpo realiza sus funciones normales. Tanto un exceso como un defecto de oxígeno son un problema. Pero aunque la cantidad sea la adecuada, si hay mucho estrés, el oxígeno se descompone de repente y se convierte en radicales libres. Y estos radicales libres alteran los genes, destruyen el ADN, se vuelven inestables y dañan el ADN. Ahí es donde se originan todas las enfermedades. Dentro de Estados Unidos, la gente de California vive unos 5 o 6 años más y es más sana que la de otras regiones. Al investigarlo, se vio que en California hay muchas playas. Desde pequeños caminan descalzos por la playa. Aún hoy, jóvenes y mayores, como la playa es fresca y agradable para caminar, lo hacen descalzos. Así, los radicales libres disminuyen de forma natural. Por lo tanto, caminar descalzo sobre la tierra ayuda no solo a prevenir una enfermedad, sino todas. Científicamente está demostrado que ayuda. La tierra es un gran imán y dentro de la tierra, en el suelo, especialmente en la arcilla, hay unos 30 elementos diferentes. Entre ellos está el hidrógeno. Nuestro cuerpo es como un circuito electrónico. Todas las células están conectadas, los nervios también, y nuestro cuerpo es un imán. Los iones de la Tierra y los de nuestro cuerpo se intercambian, están conectados. Así, si tenemos radicales libres que son O H inestables, el H del suelo entra en mayor cantidad en nuestro cuerpo, forma H2O agua y nos hace orinar más. En resumen, ayuda. Pero pensar que solo con eso se va a curar el cáncer es un error. El cáncer no se produce por un único factor. Ayuda, pero no es la cura. La vitamina C tiene un efecto antioxidante. Para neutralizar los radicales libres se necesita vitamina C. Que la vitamina C es buena, lo dijo Linus Pauling, un químico que ganó 2 premios Nobel hace unos 60 años. En aquel entonces dijo que la vitamina C era la panacea. Pero desde entonces mucha gente lo ha investigado y aunque se sabe que es buena, hasta ahora casi nadie ha logrado curar nada con ella. Esto demuestra que desempeña un papel de apoyo, pero no puede asumir la responsabilidad principal. Es una terapia complementaria, porque se necesita una cantidad adecuada. Para una persona con deficiencia de vitamina C es indudablemente útil, pero para una persona sana que lleva una dieta saludable no sirve de nada. Sin embargo, para personas algo débiles o que sufren de otras enfermedades, 1000 miligramos es la dosis diaria que normalmente necesitamos. Una pastilla suele contener toda la cantidad que necesitamos para los pacientes que han sido operados o tienen tejido dañado. Para regenerarlo es una vitamina muy necesaria. Por lo tanto, para esas personas tomar 1 o 2 pastillas adicionales es beneficioso para la salud. Pero lo que es peligroso es la megadosis. Usar más de la dosis terapéutica es perjudicial. Es una vitamina hidrosoluble, por lo que se elimina por la orina, pero un exceso de vitamina C en el cuerpo es problemático. La vitamina C es ácida, pero nuestro cuerpo, para estar sano, debe ser alcalino. Si la acidez aumenta, por ejemplo, si hay mucho ácido en el estómago, aparecen todas las enfermedades gástricas. Daña la pared del estómago y ese ácido baja al intestino y mata las bacterias buenas. Un exceso de vitamina C puede causar problemas gástricos. ¿Qué se debe hacer? Un análisis de sangre.
Tomar megadosis o inyectársela debe hacerse consultando a un experto y con análisis de sangre para asegurarse de que la cantidad que entra en el cuerpo es la adecuada. Aunque sepamos que es buena, si entra en exceso y hay demasiada, no es bueno. Rompe el equilibrio con otras cosas. Por ejemplo, las células inmunitarias son buenas para nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero si hay demasiadas, esas mismas células pueden dañar el cuerpo. Eso se llama enfermedad autoinmune. El hipotiroidismo y otras enfermedades son un tipo de enfermedad autoinmune. Las mujeres tienen una respuesta inmunitaria mucho más sensible. Por eso las mujeres suelen tener más células inmunitarias que los hombres. Pero si pensando que la inmunidad es buena, se toman medicamentos o inyecciones para aumentarla, es peligroso. Un exceso puede dañar el propio cuerpo. Ese exceso de células inmunitarias causa más problemas. Hay que tener esto muy presente. Además, se necesitan muchas terapias complementarias, además de los tratamientos conocidos. Por ejemplo, la terapia de calor pertermia. Si nuestro cuerpo alcanza los 42 grados, las células cancerosas mueren o no pueden crecer. Esto es algo ampliamente conocido, no es nuevo. Yo mismo utilicé la terapia de calor hace 60 años y luego se abandonó. Pero recientemente una empresa de aquí ha desarrollado una máquina. Gracias al avance de la electrónica, ahora se genera calor mediante ondas. Se puede dirigir a un órgano específico y mantenerlo exactamente a 42 grados. Por ejemplo, si se usa junto con la quimioterapia, el calor aumenta el flujo sanguíneo. Más sangre significa más oxígeno. Si hay poco oxígeno, los medicamentos no penetran bien. Y si se aplica radiación, las células cancerosas no mueren tan fácilmente. Hay que suministrar suficiente oxígeno y además el propio calor impide que las células cancerosas se multipliquen. Eso es bueno. Pero todo esto son terapias complementarias. Que algunos terapeutas alternativos hablen de esto como si fuera el tratamiento principal es un error. Desde el principio hay que entender que es una terapia complementaria. Y esta terapia complementaria puede ayudar a algunas personas y a otras no les sirve de nada. El resultado es muy variable. Si se investigan las causas del cáncer, se ve que alrededor del 15% se debe a la herencia de malos genes de los padres. El 85% u 80% restante es una combinación de factores ambientales, hábitos de vida, etc. Al prevenir el cáncer o cualquier enfermedad, lo primero y más importante es saber qué enfermedades o qué tipo de cáncer tuvieron nuestros antepasados, especialmente nuestros padres. Hay que estudiar esa enfermedad en particular y en los chequeos periódicos preguntar específicamente sobre ello y ver cómo evoluciona. Eso es lo más importante. En cuanto al medio ambiente, las partículas finas causan cáncer de pulmón. La inflamación crónica promueve todas las enfermedades. La inflamación crónica altera constantemente los genes. Si vivo al lado de una fábrica o en un lugar con mucho polvo, y en mi familia ha habido casos de cáncer de pulmón, ya sea un padre o un hermano, esa persona debe mudarse de allí. Especialmente un tipo de cáncer de pulmón muy agresivo que se forma en la pleura, llamado mesotelioma, afecta a los trabajadores de la construcción. Durante la construcción, en las paredes se utiliza amianto. El amianto es un carcinógeno. Si se inhala mientras se trabaja, la probabilidad de desarrollar ese cáncer es muy alta. En mi época casi todo el mundo tuvo tuberculosis, porque te subías al autobús y había tantos enfermos de tuberculosis respirando allí que el aire estaba lleno de bacilos. Era imposible no inhalarlos. Por eso, las personas que han tenido tuberculosis tienen más riesgo de cáncer de pulmón. Y la tuberculosis ha vuelto a resurgir, ha mutado y ha reaparecido. La tuberculosis, la inflamación, la mayoría de estos patógenos entran y salen de nuestro cuerpo constantemente con el aire que respiramos. Pero una persona sana normalmente entran y salen de inmediato. Y si nuestro cuerpo tiene un pH alcalino, es más difícil que penetren en los tejidos. Recientemente, una investigación demostró que los alimentos fermentados como el kimchi crean un ambiente alcalino en el cuerpo.
Por eso hay un informe que dice que las personas que comen mucho kimchi fueron las que menos se contagiaron del coronavirus. En cuanto a los hábitos de vida, el mayor problema es el tabaco. Ahora, aquí hay muchas mujeres con cáncer de pulmón. Mujeres jóvenes que nunca han fumado en su vida. ¿Por qué tengo yo cáncer de pulmón?, preguntan. Les pregunto si su marido fuma o si algún amigo cercano fuma. La mayoría responde que sí. El humo de segunda mano es igual de perjudicial. Una vez que la nicotina entra en el cuerpo, altera los genes, así que el que fuma está matando a otros. Ya no es solo que se mate a sí mismo, es un acto de asesinato hacia los demás. Y la gente cree que el tabaco solo causa cáncer de pulmón. Eso es no saber nada. El tabaco causa enfermedades cardíacas y todo tipo de dolencias. Al inhalar el humo del tabaco, se adhiere a la lengua, la garganta, la laringe, el esófago. Ahí es donde más se acumula la nicotina. Por supuesto, también en los pulmones. El cáncer de próstata en los hombres también es más común en fumadores. En cuanto al alcohol, una copa para brindar puede incluso mejorar la circulación sanguínea, pero no más de una copa. Sin embargo, con el tabaco, incluso un solo cigarrillo es malo. Y si fumo solo un poquito, y si uso cigarrillos electrónicos. Son todo excusas. El cerebro, aunque sea algo malo, nos hace creer erróneamente que es más placentero que cualquier otra cosa. Es muy difícil dejar de fumar. Las personas que lo han probado saben que se necesita una determinación férrea. Por eso hay que dejarlo de joven. Cuanto más tiempo se fuma, más imposible se vuelve. Hoy en día, nuestro objetivo es gestionar el cáncer, hacer que el paciente viva con el cáncer hasta el final de su vida natural. El cáncer es una de las enfermedades crónicas, como la diabetes o la hipertensión. Si se gestiona bien, se puede vivir una vida plena. Con los diagnósticos y tratamientos actuales, pensar que tener cáncer es una sentencia de muerte es una idea equivocada. Una enfermedad no se cura tratando solo el cuerpo. La mente y el espíritu también deben gestionarse bien. Un viejo dicho que ahora entiendo que es científicamente cierto es: las dificultades no se pueden comprar ni con todo el oro del mundo. Es absolutamente cierto. Cuando se sufren dificultades, surge una fuerza para superarlas. En una situación de vida o muerte, la mente se centra únicamente en la necesidad de sobrevivir. Pensemos que el cáncer nos pone en esa misma situación. Si pienso tengo que vivir, viviré. La hormona sobrehumana, la endorfina, es 4,000 veces más potente que la endorfina y se libera en personas con una gran fuerza mental. Pueden ocurrir milagros que no podemos ni imaginar. Llevo 14 años hablando de esto en universidades, en iglesias, en la radio, en la prensa, y no ha cambiado nada. ¿Por qué? Porque aunque les cuento estas cosas tan buenas, no escuchan. La primera y más importante diferencia entre las personas que responden bien al tratamiento y las que no es: el Hospital MD Anderson es el más famoso del mundo para el tratamiento del cáncer. ¿Por qué es famoso? Primero, porque es el hospital oncológico más grande del mundo en cuanto a tamaño. Solo en MD Anderson hay unos 1.500 médicos especializados en cáncer, unos 1.000 investigadores y sumando enfermeras y otro personal hay casi 10.000 empleados. Vienen pacientes de todo el mundo y atienden a unos 3.000 pacientes nuevos cada día. Los pacientes de nuestra cultura son los que peor responden al tratamiento. En cada departamento hay grandes salas de espera llenas de gente. Si pasas por allí, ves a gente tumbada en las camillas o en el suelo. A simple vista se ve que no tienen ni una gota de color en la cara. Gente que se está muriendo son la gente de aquí. Los occidentales están todos sentados, apenas parecen pacientes. Es difícil distinguir si son pacientes o familiares. Pero los pacientes de aquí lo primero que preguntan es ¿cuántos años me quedan de vida o qué tan efectivo es este medicamento? En cambio, los pacientes estadounidenses y los occidentales en general que he visto, ni uno solo ha hecho esa pregunta. ¿Por qué? Porque saber cuántos años te quedan de vida, si vives o mueres, es algo que un médico no puede saber. Vivir o morir, eso literalmente solo lo sabe Dios. Nadie más puede saberlo.
Y que alguien haga una pregunta que no se puede responder y que otro la responda es aún más ridículo. Extrañamente, los pacientes de aquí lo preguntan y los médicos de aquí responden sin más. Pero los estadounidenses no preguntan esas cosas y si un paciente de aquí se lo pregunta, la respuesta es no lo sabemos. Entonces, el paciente de aquí piensa, ¿cómo es posible que una persona tan famosa no sepa eso? Generalmente, los medicamentos que se usan para el cáncer solo son efectivos en un 30% de los pacientes. En pacientes con recaídas, solo en un 10%. Y los medicamentos nuevos a menudo solo en un 1%, ¿no? Entonces, se lo explicamos. Este es un medicamento nuevo, pero solo funciona en el 1% de los casos. Los pacientes estadounidenses y sus familias, al oír esto, se levantan de un salto, aplauden y dicen, estoy salvado. Pero a los pacientes de aquí les dices lo mismo y agachan la cabeza, golpean la mesa y dicen, he venido para nada, solo he gastado dinero, esto no sirve de nada. De verdad, en los 32 años que estuve allí, lo he visto. Los estadounidenses tratan el cáncer como si fuera una diabetes. ¿Han visto a alguien llorar por tener diabetes? No. ¿Alguien llora por tener la presión alta? No. Pero aquí, si a alguien le dicen que tiene cáncer, rompe a llorar desconsoladamente. Y especialmente si el tratamiento no funciona, da igual si hay gente delante o no, se golpean contra el suelo y lloran. Algunos mueren de un infarto por la rabia, de la injusticia de que solo les haya tocado a ellos. Especialmente los ricos, los magnates, se equivocan. Creen que con dinero se puede conseguir todo y al decirles que no se pueden curar, se preguntan, ¿cómo es posible? Les da rabia tener que dejar tantas cosas sin haberlas podido disfrutar. No he visto a un solo estadounidense llorar, ni aunque su único hijo o hija tuviera cáncer. No he visto a nadie llorar o mostrar tristeza. Me resultaba tan extraño que les preguntaba al revés, ¿por qué no lloran? Y me respondían, ¿por qué debería llorar? Si el tratamiento funciona, mejoraré, si no, empeoraré. La actitud fundamental de quienes responden bien al tratamiento, en comparación con quienes no responden bien, la primera y más grande diferencia es la forma de pensar. Si ese pensamiento es positivo o negativo. Quien responde bien al tratamiento tiene un pensamiento positivo desde el principio. Quien no responde bien tiene un pensamiento negativo desde el principio. Con la misma enfermedad y el mismo medicamento, esa es la mayor diferencia. ¿Para qué hacer quimioterapia si voy a sufrir tanto y a morir igual? Piensan algunos, pero sin probarlo, nadie puede predecir los efectos secundarios, porque varían de persona a persona. Hay gente que no tiene ningún efecto secundario, otros tienen efectos secundarios terribles, a algunos se les cae todo el pelo, a otros ni un solo pelo. Sin probarlo, no hay forma de saberlo. Pero rendirse de antemano pensando no puedo es una estupidez. En cambio, quien dice voy a luchar contra esto y a ganar, al final le va bien. Pero quien desde el principio piensa, bueno, si solo me queda un año de vida, ¿para qué? A esa persona efectivamente no le funciona. La respuesta al tratamiento no es buena. Es que nuestro pensamiento controla nuestro cuerpo. Por eso ocurre. Primero, hay que tener un pensamiento positivo y escuchar el consejo de un experto. Por ejemplo, una persona de 90 años con cáncer de páncreas. Después de un año de tratamiento y sufrimiento, fallece. En ese caso, la verdad es que habría sido mejor no tratarlo. Una persona de 90 años tiene muchas posibilidades de morir por cualquier otra cosa. Pero que una persona de 35 años diga, ¿para qué? Si voy a sufrir un año y morir igual, mejor no tratarme. Eso es una estupidez, podría vivir mucho tiempo. Así que no se puede generalizar, también depende de si hay otras enfermedades. Son muchos los factores que se combinan. Si incluso para un experto es difícil acertar, que la familia del paciente decida por su cuenta es un gran error. Si hacemos todo lo posible, podemos gestionarlo. Y hay mucha gente que dice, ¿para qué vivir 1 o 2 años más si es para morir? Pero si lo pensamos, muchos investigadores han estudiado esto y han concluido que incluso vivir 3 meses más tiene valor.
porque en ese tiempo la persona puede cambiar. Y puede cambiar a su familia y a mucha gente a su alrededor, pero si mueres de inmediato no tienes esa oportunidad. Hoy en día es imposible decir que se cura algo. Se usa el término remisión, que significa detener temporalmente la enfermedad. Los factores que causan el cáncer y su progresión son tantos que los investigadores no paran de descubrir más. Varían de persona a persona. Y el propio cáncer muta constantemente. Es un ser vivo. El virus, cuando entra en nuestro cuerpo, no desaparece, se queda latente y cuando el cuerpo se debilita, reaparece. Generalmente no hay medicamentos para los virus, pero mutan. Como el coronavirus, que muta constantemente. Por eso las farmacéuticas no pueden crear una solución definitiva, porque sigue mutando y los tratamientos dejan de funcionar. Hay que pensar en el cáncer como en la diabetes o la hipertensión. No podemos curarlo de raíz, pero hace 100 años que se descubrió la insulina. La diabetes se produce por falta de insulina, pero también puede haber diabetes aunque no falte insulina. Puede que el hígado no funcione bien o que funcione, pero la insulina no se utilice correctamente en los tejidos. Se investigan todas estas cosas y se desarrollan medicamentos. Hoy en día se usan combinaciones de varios fármacos y a algunas personas les va bien, pero a otras no, aunque se use todo. Hay personas que se controlan solo con una inyección de insulina y otras que no se controlan ni con todo. El cáncer es igual. Hay personas a las que, por mucho que hagamos, no responden y otras que con un solo tratamiento viven 10, 20, 30 años. Por eso, lo más importante es encontrar a un médico experto que entienda bien el cáncer y seguir sus indicaciones. Además, como el cáncer es una enfermedad sistémica y genética, la cirugía y la radiación son tratamientos locales y temporales. Lo más correcto es un enfoque integrador que combine varias terapias de apoyo. Lo que el paciente debe hacer es mantener la fuerza física para poder recibir bien el tratamiento. Por eso hay que comer bien. Comer bien significa una dieta nutritiva y variada. Y beber bien. Hoy en día existen batidos de proteínas concentrados, como los de la marca Ensure o similares, a los que se les añaden sabores para que estén ricos. Bastaría con beber 7 u 8 al día, pero yo no he visto a ningún paciente de aquí que beba más de 2. A un estadounidense le dices que beba y se bebe 10 en el momento. Yo mismo hice la prueba y creo que podría beberme 10 de una sentada. Pero los pacientes de aquí no pueden beber más de 2. ¿Por qué? Por la preocupación y la ansiedad. Si las tienes, la comida no baja y las personas que no duermen bien no se recuperan. Hay muchas causas para el insomnio, pero en el caso de la gente de aquí, la mayoría es por preocupaciones inútiles. Las mujeres de aquí son las peores en eso. Están a punto de morir y ya están preocupadas por con qué mujer se casará su marido después de que ellas mueran. Los magnates piensan, si yo muero, el país se hundirá. Si yo muero, cientos de miles de personas morirán de hambre. Ya hay estudios que demuestran que el 96% de las preocupaciones son inútiles. Solo el 4% son preocupaciones que valen la pena. Si te preocupas no puedes dormir y si te preocupas el sistema digestivo no funciona. Por muy buena que sea la comida, si te preocupas el intestino no la absorbe. El mundialmente famoso inversor Warren Buffett, al cumplir 90 años, dio una entrevista. Le preguntaron cómo se mantenía tan sano y dijo, como y bebo como un niño. Le preguntaron qué significaba eso. ¿Qué les gusta a los niños? Chocolate, Coca-Cola, hamburguesas. Come toda esa comida supuestamente mala, pero al comerla siento una verdadera alegría en mi corazón, dijo. Eso sí, no come mucho. Come un poco, pero siente un gran placer. Y eso es lo importante. Porque entonces el cuerpo, al absorber, solo coge lo bueno, aunque comas algo malo. Pero al revés, si te preocupas, aunque comas lo mejor del mundo, el cuerpo no lo absorbe. Así que no sirve de nada, hay que entenderlo. Incluso algo malo, si se come con alegría, gratitud y placer, no es malo. Después, hay que hacer ejercicio. Con el ejercicio, nuestro cuerpo puede restablecer el equilibrio perdido entre las sustancias buenas y las malas. Por eso es necesario el ejercicio.
Y al hacer ejercicio en el sistema límbico del lóbulo temporal del cerebro, donde se almacenan los nuevos recuerdos, hay un órgano llamado hipocampo. Sus células solo se multiplican con el ejercicio y para poder dormir bien, después de cenar hay que caminar y si se corre un poco mejor, ¿no? Después de sudar un poco, si te das un baño de agua caliente, el cuerpo se cansa. Entonces se puede dormir profundamente de 4 a 6 horas. No hace falta dormir mucho. Dormir demasiado también es un problema. Hay que dormir bien para recibir bien el tratamiento. Y la demencia en particular puede tener como causa principal la falta de sueño. Nuestro cuerpo no es solo físico, sino también mente y espíritu. Y todo debe estar en armonía y equilibrio. Hay que recordar que el médico solo trata el cuerpo físico. Pero lo mental y lo espiritual, eso lo deben gestionar la familia y los amigos que conocen bien al paciente. Desde el principio hay que hacerles saber que se necesita su ayuda, reunirse con ellos, hablar, comer juntos. Solo así se puede recibir el tratamiento de la forma más adecuada. Y la cuestión de vivir o morir no depende en absoluto del médico, sino de uno mismo. Una de las personas que vence al cáncer es aquella que no le da demasiada importancia. Por ejemplo, los exdelincuentes, la gente que ha entrado y salido mucho de la cárcel, a esa gente no le asusta el cáncer. Son personas que han pasado por muchas situaciones límite en su vida. Yo mismo estuve 2 años en Vietnam y allí vi a gente que, aunque le dispararan por todas partes, se mantenía tranquila. Y otros que por un solo disparo en el brazo gritaban y decían que se morían si se piensa en el cáncer como una enfermedad crónica más. No hay por qué asustarse. A esas personas el tratamiento les va bien. Hoy en día existen muchos buenos medicamentos y buenos métodos, así que lo primero, hay que tener un pensamiento positivo. Voy a vencer a esta enfermedad. Para ello suele ser necesario tener un propósito, un objetivo. Es lo mismo que preguntarse por qué tengo que vivir. Para vencer la enfermedad, aunque sea de forma vaga, hay que tener un propósito. Si piensas, voy a vivir y durante el tiempo que me quede voy a hacer algo por los demás, el cuerpo se activa. Así que es importante, aunque sea en parte, tener ese pensamiento para poder vencer la enfermedad.